tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Venga, para hacernos una foto. Aquí les va la tercera parte y final del programa de Son Cubano sobre la amnistía. A preguntarles si quieren un poquito provocativamente, si bien Ernesto planteaba el tema del disenso, ¿no? De la necesidad de modificar todo el cuerpo legal, penal, o que criminaliza el disenso en Cuba, me parece que me gustaría, sobre todo pensando en nuestra audiencia que por ahí no conoce estas leyes, me gustaría preguntarles cuáles son los límites a la libertad de expresión o cuáles son los límites a la libertad de disenso o de manifestación en Cuba. Los límites los pone el mismo Código Penal y la propia Constitución cubana, que deja de una manera muy sutil esos derechos en papel mojado, en letra muerta. ¿Por qué? Porque dice de una manera muy sutil que se pueden ejercer todos esos derechos siempre que no atenten contra la legalidad socialista. Me explico, ¿no? O sea, el propio Código Penal tipifica que todo acto, entre comillas, contrarrevolucionario de contradicción al régimen imperante, que valga la redundancia, que contradiga a sí mismo la existencia del partido único, Partido Comunista, por supuesto, que contradiga la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción, que contradiga, ellos le llaman héroes y mártires de la revolución. Incluso han tipificado un delito nuevo, no nuevo, es una manera, ellos lo llaman una especie de desagravio o ofensa a símbolos patrios, y incluyen en la ofensa a los símbolos patrios también la figura de ofender a héroes y mártires. Es una cosa tremendamente rara, porque evidentemente no tiene por qué en ningún caso considerarse eso un acto delictivo en sí. Es como decirte en el artículo 54 de la Constitución que te reconoce la libertad de expresión y no puedes salir a la calle a gritar que estás en contra del régimen. El artículo 56 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de manifestación y no puedes salir a la calle con grupo de personas a simplemente discrepar de la existencia de problemas que ocurren en Cuba. Eso también es considerado un acto delictivo. Es que es como que te dicen, la podés modificar, pero no podés modificar, ¿no? Me gustaba ese concepto que nos dabas, Ernesto. Aquí tengo una pregunta de Pedro. Otra cuestión que quisiera que precisara Morúa es que si hay algún punto de contacto entre la propuesta de amnistía de Sergio Osmin, el abogado Sergio Osmin, y la nuestra, y qué pasos debe acometer de ahora en adelante el Consejo para llevar adelante el proyecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Sergio, con el colega Sergio Osmin Fernández Palacios, y prácticamente los postulados de su propuesta de ley prácticamente coinciden, yo diría que un 80 o 90% con la que ha presentado el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Simplemente hay dos puntos en los que él no entra en la parte de la despenalización del disenso como una parte concatenada, conexa o vinculada a los delitos de intencionalidad política en su amnistía. Punto 1, o sea, su ley no entra en la parte de la despenalización del disenso. Punto 2, su ley no entra tampoco en los delitos de intencionalidad política posteriores a 1959. Él los constriñe a los que han ocurrido como consecuencia del 11 y 12 de julio del 2021, ¿vale? Y el tercer punto vamos a decir que no existe una plena concatenación de criterios, es el hecho en el que él no entra tampoco, o sea, para él no entra la figura de la amnistía a los funcionarios del régimen
No, no, está perfecto. Y aparte yo lo pensaba por lo que decía Elena al comienzo, ¿no? Que tiene que ver también con que, bueno, hay que construir y pacificar una sociedad. Me gustaría preguntarle a Elena, en esta oportunidad como secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo, ¿cuáles son esos esfuerzos que mencionó Manuel en materia de buscar apoyo internacional, ¿no? Porque sabemos que la solidaridad en estos aspectos es muy importante, pero además porque sabemos que debemos presionar al gobierno de Cuba para que genere ciertos cambios. Mira, Hernán, antes de explicarte lo que me has preguntado, yo quería hacer un par de puntualizaciones. Primero, ¿no? Que creo que es muy importante para las mujeres. Primero, los delitos de violencia sexual y lo que se llama violencia vicaria no entran a formar parte de la amnistía. No están contemplados en el derecho internacional, como eso lo quería dejar claro. Y luego quería dejar un poco claro también el espíritu que ha movido esta iniciativa, ¿no? Mi pregunta siempre es, ¿hasta qué punto los cubanos somos libres para de verdad decidir sobre lo que queremos o debemos hacer? Yo creo que ese es un grandísimo atenuante que hay en la población cubana, ¿no? Nadie es libre, la gente tiene muchas presiones, estés donde estés colocado, seas funcionario, seas un civil, seas un militar, la presión está ahí. Con lo cual yo creo que eso es un atenuante muy, muy importante que hay que contemplar. Y en cuanto a los apoyos internacionales, yo he estado en contacto con muchísimas instituciones de todas partes del mundo eh, y, y lo han visto muy bien, lo ven muy bien. Incluso me han dicho cuando lo he enviado, bueno, esto es una manera de poder solucionar muchos problemas, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional, por supuesto que escucha nuestras denuncias, pero también creo que pretende de nosotros que hagamos propuestas, que seamos creativos y en definitiva es nuestra responsabilidad, ¿no? Solucionar el tema del país. Nosotros podemos pedir un acompañamiento, pero no podemos pretender que los demás nos resuelvan los problemas. Esta ley de amnistía trae muchas bondades, se ha aplicado en muchos sitios, lo hemos estudiado muchísimo, no nos podemos quedar impasibles ante lo que está pasando en el país. Y como digo, también otra cuestión que quería hablar es, que aquí no lo hemos comentado, la cuestión del delito de omisión. La amnistía también condona el delito de omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión es aquello que un ciudadano no hace cuando se espera que lo haga, ¿no? Es la omisión al auxilio de la justicia, bueno, tantas cosas que pasan en estos países cuando la gente está inmovilizada por el temor. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener presentes para juzgar o valorar, ¿no?, las actuaciones de la población. Estamos terminando, nos quedan unos pocos minutos, pero recién dijiste un concepto, Elena, que me parece que vale la pena profundizar, que es esto de el estar inmovilizado por el temor. ¿Cómo hacer, y Manuel algo habló recién de esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente se anime a firmar en esta situación de inmovilismo por temor, lo cual es también razonable, ¿no? Pues como dice Manuel, habrá que hacer terapia y habrá que convencerles que no tenemos otro camino. Es que no tenemos otro camino. ¿Qué camino tenemos? Si es que esto es, yo creo que es como por exclusión, ¿no? Va a cambiar, va a reformar el gobierno la Constitución, va a reformar el Código Penal, no lo va a hacer, al contrario, lo quiere recrudecer. Entonces, no tenemos otro camino. Y los que lo hicieron antes que nosotros también pensaron en todo esto. Y también lo hicieron porque no había otro camino. Porque además esto es como una familia. Cuando una familia se pelea, la familia se rompe y nadie gana, todo el mundo pierde. Y hay que volver. Nosotros teníamos un amigo común, que esto se acordará muy bien de él, que siempre decía, no estudiáramos muy jóvenes y no entendíamos muy bien lo que él nos decía. Decía, todos tenemos que dar un paso atrás para poder caminar juntos hacia adelante. Es una frase muy sencilla, pero es esa. Todos tenemos que renunciar a algo para poder ganar en conjunto, todos. Se ha analizado de manera profunda y amplia qué se pretende con este proyecto de ley de amnistía, qué abarca, cuáles pudieran ser sus consecuencias y el por qué se realiza en estos momentos. Y puede que tenga y tiene de por sí detractores,
Pero en primera instancia, quienes deben decidir si se aprueba, si se lleva o no este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional es el pueblo de Cuba. Y en primer lugar, los padres, los familiares y esos que están detenidos de manera injusta por solo salir a protestar, y aquellos a los que se le ha aplicado la ley de peligrosidad, un invento de la injusticia cubana para castigar a todos aquellos que consideran no cumplen con sus cánones políticos y sociales. Ahora sí debemos aclarar algo. El que este proyecto de ley sea recepcionado en las oficinas de la Asamblea Nacional de la República de Cuba no es un hecho de que vaya a ser discutido en la misma. Este se enviará a Comisión de Efectos Jurídicos para que lo analice y a consideración de sus miembros lo elevan o no a discusión a la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional, aunque sepa que más de 10.000 cubanos, que según establece la ley, han firmado ese documento, ese proyecto de ley, se reserva también el derecho de aprobarlo o no. Está por ver la misma sea siquiera discutida en esa instancia legislativa de nuestro país. Les agradecemos a los tres amigos que han compartido con nosotros este programa y los exhortamos a que nos vean, nos oigan en la próxima emisión de Zoom Cubana, donde estaremos tratando un nuevo tema sobre la Cuba que está bajo la dictadura, una Cuba que pena. Un saludo a todos, hasta la próxima.